Hola a todos, mi nombre es Joseph Michael Brennan y soy el autor de Las Memorias del Juramento. Para los que siguen este canal de YouTube o mis redes sociales me conocen, para los que todavía no han leído los libros, hola. Me pidieron otra sesión de preguntas y respuestas, un Q&A especialmente dedicado a los lectores que no tienen Facebook y me siguen por Instagram. Así que voy a partir con las preguntas que me dejaron en Instagram. Son hartas preguntas, así que voy a tratar de ir rápido, tratando de ser claro. Nicole Morales Arriagada, o Nicole, me pregunta por un avance del libro nuevo. No quiero decir mucho al respecto porque va a haber una junta el día 10, una junta de lectores de las Memorias del Juramento en el Parque de la Escultura el 10 de diciembre. Toda la información está en la página de las Memorias del Juramento Fans. Voy a dejar el link acá abajo del video. Y ahí vamos a hablar del libro nuevo y puede que haya una sorpresita. Eh, lo segundo que me pregunta es si va a haber personajes nuevos. Sí, algunos, no demasiado. El elenco está armado, he tenido 2 libros para presentarlo. Lo que sí es que algunos personajes que estaban, que eran menos centrales, se acercan, por decir así, como al centro. Pero ahí hay algunos personajes nuevos también. Entre estos personajes que eran más periféricos y se acercan al centro está Asiel, la comandante de las Águilas Negras que aparece en la portada del Príncipe de los Cuatro Vientos, y el veterano Azur Inyak de la Casa de las Fieras. Después, Francisco Maldonado me pregunta si se integran héroes épicos de otras casas. Sí, varios, pero como digo, el elenco es un poco el que conocíamos, entonces vamos a profundizar más en los personajes que ya están. Un héroe épico de otra, se refiere a las casas de los Asurana, con toda seguridad. Un héroe épico de otra casa Asurana que aparece es Asur Yaku. Asur Yaku es el hijo de Asur Dartok, de la casa del trueno. Después, M. Fernando, imagino que será María Fernanda, me pregunta si algún día se traducirán los libros al inglés. Me encantaría, en algún lugar espero que sí, porque son muchos lectores los que no... eh, son muchos lectores los que les gusta el género de la fantasía y que están acostumbrados a leer en inglés, y también porque después de haber vivido casi 5 años en Irlanda tengo muchos amigos que no hablan español y que tienen muchas ganas de leer los libros, así que espero que sí. Em, pero ella también pregunta, dice, si quiero que si algún día se traducirán al inglés, eh, dado que esta es una fantasía como anglo. En esto tengo que decir, María Fernanda, que no estoy de acuerdo. Yo creo que la fantasía es universal. Lo que pasa es que es un género que ha surgido ligado a la literatura inglesa. Pero se está escribiendo fantasía en todos los idiomas y la fantasía tiene la gracia de no estar relacionada realmente o directamente con ninguna cultura. Después me pregunta si sacaré cuentos relacionados u otras historias. Sí, de todas maneras, en formatos, formas y tiempos que están todavía por verse. Porque como saben muchos de ustedes, yo después de publicar La Sangre de los Dioses, el próximo año tengo que dedicarme 100% y completamente al doctorado para terminarlo. Y después Constanza Abarca me hace una pregunta muy interesante, ella fue la que pidió este Q&A. Hola Constanza. Me dice que en la fantasía que está basada en mundos medievales suele respetarse la moralidad de la época. Y me pregunta cómo se me ocurrió la relación entre Rasen y Kiran, que para los que no lo sepan es una relación entre dos personajes hombres, una relación homosexual. Eh, ¿Cómo se me ocurrió? Se me ocurrió justamente porque la sociedad, bueno, en primer lugar, como decía antes, la fantasía, a pesar de que nosotros tendemos a relacionarla con el mundo medieval, la fantasía en general no es medieval. Toma elementos medievales, pero toma elementos de muchas otras épocas. Mi fantasía no tiene muy poco de medieval en comparación con la obra de Martin, por ejemplo, con Game of Thrones. Mi mundo no es un mundo feudal, es un mundo republicano, en mi mundo no hay nada parecido a la Iglesia Católica, que son dos pilares fundamentales de lo que uno diría que hace medievales las cosas. Las armas que mis personajes usan, sí, algunas existían durante la Edad Media, pero también existían en el mundo antiguo y también existían en el Renacimiento, el mundo moderno, etcétera. Pero yo creo que tratando como de responder a lo que entiendo que Constanza quería preguntar en realidad, respondo esto.
Los mundos premodernos, es decir, antes del siglo XIX, son mundos donde la sexualidad de las personas era muchísimo más fluida, y las relaciones entre personas del mismo sexo eran muy comunes, independiente que estas relaciones fueran públicas o no lo fueran, independiente que estas relaciones fuesen relaciones toleradas o no en diferentes contextos, en diferentes lugares, cómo se lograban sublimar estas relaciones, etcétera. Y en ese sentido, yo recomiendo leer el clásico, que también tiene sus límites, pero, sí, pero por algo es un clásico, de John Boswell. Um, pero piénsase así, en una sociedad guerrera como es la sociedad de los Asurana, es muy parecida a la sociedad griega clásica, donde donde las parejas románticas, homosexuales, de guerreros, son muy comunes, y piénsese en el ejemplo más típico, ¿cierto?, de Aquiles y Patroclo. Pues me pregunta cómo se lo tomaron los lectores. Fantásticamente, a los lectores les ha gustado mucho esa relación, incluso algunos lectores que uno hubiera podido pensar que por el tono de sus comentarios están acostumbrados a una fantasía más heteronormativa, igual han dicho que les gustó, igual han dicho que es una relación bacán la de ellos dos. Y después me pregunta cómo creo que podría ser un cambio esto. La verdad, yo creo que la fantasía está cambiando en todos lados. Yo, como lo he confesado muchas veces, no soy un lector de fantasía demasiado contemporánea, pero piénsese, por ejemplo, en Game of Thrones, en la relación entre Loras y Renly, o la relación que hay entre John Connington, de la que se habla en el libro, entre John Connington y Rhaegar Targaryen, de la que nos perdimos en la serie, pero que son todos como hints interesantes de este cambio. Ahora, algunas preguntas hechas por personas a través del Facebook. Voy a tratar de responder las preguntas que son fáciles muy rápido. Roberto Maximiliano Rivera Gallardo, administrador de las Memorias del Juramento Fans, me pregunta: ¿hay alguna futura señora Brennan? No. Y no hay casting tampoco. No. Em, Después me pregunta, ¿qué es lo que más te gusta del gaélico? Lo que más me gusta del gaélico, pucha, como suena, me imagino, y de alguna manera lo diferente que es gramaticalmente del español también me gusta mucho. Pero yo llegué al gaélico por un gusto atraído por las cosas que se han escrito en gaélico más que por el idioma en sí mismo. Em, Después, parientes o amigos que te hayan inspirado, pucha, sí, muchos. Mi hermano Nicolás, por ejemplo, mi hermano Gonzalo, ciertamente, mis abuelos, eh, sí, un montón de amigos. No voy a decir mucho más de eso porque a lo mejor alguien se ofende, ¿no? Después, Paz Briones me pregunta por qué elegiste la fantasía como género. Yo pienso que desde un cierto punto de vista uno como escritor no elige el género en el que escribe. Por lo menos cuando, sobre todo cuando es un género del que uno se fascina siendo joven. Yo en ningún momento me planteé si qué género de literatura voy a escribir. Me senté y escribí. Eh, Así que de un cierto punto de vista la fantasía yo no la elegí. Ha sido siempre como la forma de mi pensamiento, la forma de mi imaginación. Fue muy natural. Salió eso nomás. Después, Daniela Báez Santibáñez me pregunta si nos casamos. Eh, Estoy muy halagado, pero tengo que decir que no. Después, Enrique Ros Melián, o Melián, no sé, me pregunta si se está pensando mi juego de rol. La respuesta es: lo hemos pensado desde siempre porque yo soy rolero. Un querido amigo mío lo empezó a pensar hace mucho tiempo, y es un proyecto que hay que retomar. Y por otro lado, Roberto Maximiliano Rivera Gallardo tiene prometido un juego de tablero, no sé si de rol. Después, Pablo Albornoz me pregunta cuál es mi fuente de inspiración. Lo he dicho también otras veces, pero lo repito encantado. Mi fuente de inspiración en general es la historia, mucho más que la literatura. La historia y las fuentes históricas, los documentos históricos, como pueden ser
leyendas, mitos, sagas, ciclos legendarios, que para mí, como yo soy, como de oficio soy historiador, mucho más que literato, yo lo veo como documento histórico. Eh, También en gran medida la teología, como lo he dicho otras veces. Eh, y en cuanto a literatura, no, la literatura no es un lugar de inspiración para mí en general. Me pregunta si he leído El nombre del viento. La respuesta es no. No he leído a Patrick Rothfuss, lo tengo pendiente. Pero entre escribir mis libros y lo del doctorado tengo muy poco tiempo para leer literatura. De hecho, tengo a muchos amigos escritores nacionales a los que les prometí leer sus libros y no he podido cumplir. Después me preguntan de qué libros de fantasía medieval. Los últimos libros de fantasía medieval, probablemente tal que me leí, fue Game of Thrones hace algunos añitos ya. Me leí los cinco. Ah, bueno, y después me leí El Caballero de los Siete Reinos y El Mundo de Hielo y Fuego. Después las Crónicas de Équilas de mi amigo Alejandro Salazar de Alessandri no es exactamente fantasía medieval porque tiene todo este componente steampunk, pero también lo leí y me gustó un montón. Después, Valentina RY me pregunta qué libro te ha inspirado que no sea de fantasía. Y ahí quiero mencionar un libro de mística o teología mística escrita en prosa poética que se llama El corazón del mundo, de Hans Urs von Balthasar, que, que fue una de las cosas que más me puso como en la sintonía para empezar a pensar como la ideología del juramento. Después me pregunta el primer libro que amé. El primer libro que amé, sin duda que fue El Hobbit, que fue el primer libro que me leí por mi cuenta y me encantó. Yo cuando era chico, cuando era muy chico, mi mamá me leyó el Hobbit en una versión en cómic y después fue el primer libro que yo le pedí que me comprara y que me compré y lo amé siempre. Después me pregunta si mis libros fueran película, ¿me gustaría esto? Sí, me encantaría. Y después me pregunta si preferiría que fuera live action, animación, 2D o 3D. Para mí, mi imaginación es anime y lo que a mí más me gustaría, así como soñando absolutamente, es que si se llevaran mis libros a un formato audiovisual fuera animación japonesa. Después Josefa Rojas me pregunta por mi serie y mi película favorita. Probablemente voy a mentir porque voy a decir dos que me gusten mucho. No. Tengo un problema con la idea de lo favorito. Cambio mucho según el ánimo. A ver, serie favorita. Hoy día voy a decir que mi serie favorita es Person of Interest, que sin duda es una de las series que más me encantan. Y mi película favorita, hoy día voy a decir que es... Debo decir que es Moana, porque realmente me encanta. La encuentro una película de animación que bordea lo perfecto. Después, Elías Drapers Miranda me pregunta por mi escritor favorito y por qué. Tolkien, por ser el padre de mi imaginación, por ser la persona que a mí me metió en la fantasía como forma mentis, como mentalidad. Ah, y des- sí, sí. Y me pregunta en qué basé los poderes. Eh, Están basados como lógica en la noción taoísta de que las habilidades sobrenaturales en realidad son habilidades hipernaturales, que tiene que ver con un dominio de uno mismo. Por supuesto que un concepto muy importante del taoísmo es la idea del chi, y en mis libros yo quise dejar fuera como todo el discurso sobre el tema de la energía porque siento que está un poco como manoseado de más en la literatura de fantasía. Después Edgar me pregunta sobre expandir a otras plataformas, creo que ya lo respondí. Me encantaría todo, me encantan, como se lo he dicho, la ilustración, me encantan los fanarts, me encantan los fanfic, me encantaría ver esto convertido en teatro, en película, especialmente en anime, me encantaría verlo en cómic, me encantaría verlo en juego de video, you name it, yo feliz de todo. Y después John me pregunta si la literatura de fantasía evoluciona o crea continuidad. Miren, la media pregunta que fue la última en llegar. Yo creo que la fantasía tiene una cualidad muy especial que en general toda la literatura
por una parte refleja la situación del autor y por otra parte la critica. Porque si no es como una especie de naturaleza muerta y no sé si una cosa así tenga demasiado derecho a llamarse literatura. Siempre tiene que como tener algún fondo de crítica, como una especie de punto de fuga que haga salir al lector de la situación en la que está metido. Y la fantasía, a pesar de que nunca es un retrato de la realidad que uno vive, porque por eso es fantasía, siempre es un símbolo de la realidad que uno vive. Entonces, toda la fantasía, si uno se aplica y la toma seriamente e interpreta desde un punto de vista simbólico, consciente o inconscientemente, siempre va a ser un diagnóstico del mundo que el autor habitó. De- pero yo creo que la fantasía tiene la gracia de que no solamente presenta una crítica, sino que también expresa un anhelo. De alguna manera, en forma poética y muy simbólica, abre un camino, aunque sea solamente emocional, hacia salir de las injusticias que caracterizan, de las insuficiencias, de las injusticias que caracterizan todas las épocas de la humanidad. Eso, me salió bastante largo. Quiero agradecerles por escuchar. Y va a haber otro Q&A el día 10 de diciembre, pero en vivo, cuando nos encontremos en el Parque de las Esculturas. Eh, Cuando nos encontremos en el Parque de las Esculturas, toda la información está en el link aquí abajo. Así que ahí podemos seguir conversando. Y lamento lo largo, como les decía, un abrazo, que les vaya muy bien. Chao.